buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por participar del encuentro, que creo que sería el último webinar del año. Esperemos que el 2021 nos dé la posibilidad de volver a los encuentros presenciales y libres de coronavirus. Y nada, bueno, para los que no nos conocen, PANAL es un centro de estudios multidisciplinario donde convergen economistas, arquitectos, politólogos, sociólogos, un montón de ramas y disciplinas. Nuestro principal foco de interés son las ciudades, y en particular las ciudades del futuro en clave argentina. También, bueno, es un ámbito de formación e intercambio para asociaciones civiles, comunidades educativas, gobiernos, y un poco lo que motiva estos encuentros es la posibilidad que estamos, a través de esto que estamos generando, es un networking y un aprendizaje mutuo. Bueno, el caso de la charla de hoy va a tratar sobre la planificación a la hora de construir nuestras ciudades sustentables, y vamos a contar con la participación de 3 arquitectas a las que admiro mucho, que son Mercedes de la Fuente, que es arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, es especializada en gobernabilidad y políticas públicas de la Universidad de San Andrés, responsable de obtener permisos de zonificación y factibilidad, para el desarrollo de emprendimientos urbanos de uso mixto, bajo la órbita del sector privado. También estará Andrea Paladín, que es arquitecta de la UBA, magíster en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción de la Politécnica de Madrid y Austral. Tiene experiencia en gestión pública y privada, tiene experiencia en planificación estratégica, en planes de urbanización, formulación y desarrollo de proyectos y gestión de programas con financiamiento externo focalizados en desarrollo de municipios. Además, creo yo, es una de las personas que más sabe de BIM, que es el Building Information Modeling, que seguramente vamos a estar charlando de eso en breve. Y por último, Sibila Niborski, también arquitecta de la UBA, magíster en Arquitectura y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y diseñadora de Passive House. Además, es miembro de PANAL, y vale recordar que el año pasado, cuando PANAL viajó a Barcelona, fue quien nos dio una mano para organizar una capacitación allá con la agencia Energy House. La idea que tuvimos al diagramar este encuentro fue básicamente dar un pantallazo de lo que son las herramientas a la hora de planificar las ciudades verdes. Como concepto, la ciudad sustentable es aquella que hace uso racional de los recursos naturales y tecnológicos, intentando en esto generar el menor impacto posible en el medio ambiente. A partir del Acuerdo de París, hace 4 años, los países se comprometieron a reforzar sus respuestas a la amenaza del cambio climático, e indefectiblemente las ciudades lo tomaron como parte de su agenda de gobierno. A esto se le suman los objetivos para el desarrollo sustentable, las tendencias globales para la reducción de consumo energético y la optimización de recursos, la mejor calidad de vida de sus ciudadanos, y sobre todo la importancia de planificar en qué ciudades queremos vivir. De esto es lo que vamos a hablar hoy, espero que les interese tanto como a mí. Y bueno, después de las exposiciones vamos a abrir un poco el debate para quienes quieran hacer consultas, compartir ideas o reflexiones. Así que bueno, si les parece, le dejo la palabra a Mercedes para que dé comienzo. Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí, gracias a PANAL por el espacio, gracias a Martín por la invitación, y bueno, gracias a Andrea Sibila, porque fue un placer trabajar esta semana con ellas para esta presentación. Voy buscando mi presentación, así la vamos viendo, me avisan si se ve ahí. ¿Ahí está bien? Sí, Mechi, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, en primera instancia a mí me toca hablar sobre la planificación de ciudades sustentables. Como bien sabemos, los avances tecnológicos modifican la estructura urbana. La pandemia, como bien vimos este año, también modifica la estructura urbana. Las ciudades son motores de crecimiento de los países y albergan a la mayor cantidad de población. Según Naciones Unidas, en los próximos 15 años se va a construir casi la misma cantidad de superficie urbana que se ha desarrollado en los últimos 6.000 años. Y lo más importante de destacar en las ciudades es que se produce una gran cantidad de información
que es muy útil a la hora de planificar y buscar este desarrollo de ciudades sustentables. Este escenario impacta de manera directa sobre la relación entre los ciudadanos y los gobiernos. Los gobiernos años atrás se ocupaban de actividades meramente administrativas y hoy hay que dar respuesta de manera estratégica a demandas nuevas que se están dando en el territorio, ¿sí? Entonces, frente a este panorama nos preguntamos cómo gestionar mejor las ciudades y cuál es la misión. Una de las formas es planificar de manera estratégica el territorio con miras de equidad y de igualdad, y para eso tenemos ya marcos, como bien comentaba Martín en el inicio, marcos internacionales, acuerdos ya pactados que nos marcan un camino de ruta hacia dónde ir, y también en el marco nacional hay acuerdos internos que también nos ayudan a la hora de planificar. Por un lado, para la reducción de riesgos de desastres, que es uno de los puntos que más estamos sufriendo a nivel población, se firmó el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2020, los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hacer hincapié después en el objetivo 11, que hace foco puntualmente en el desarrollo de ciudades sostenibles, que estos objetivos lo que buscan es marcarnos de vuelta un camino de ruta hacia dónde tenemos que ir y alcanzar estas metas, es a nivel mundial el objetivo que estamos tratando de cumplir. También se firmó un acuerdo en Perú con la nueva agenda urbana, con ONU Habitat, y a nivel nacional, lo que decíamos recién, lo que es muy importante a la hora de planificar es revisar, según los objetivos de país, del gobierno a nivel nación, qué está pensando el gobierno a nivel territorio, qué proyectos se están contemplando en cada una de las localidades, y en una escala más chica, revisar los planes a nivel gobierno, a nivel provincial y a nivel local, perdón. Como había resaltado antes, es importante tener en cuenta este objetivo de desarrollo sostenible, el número 11, que hace hincapié en desarrollar ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Lo que se busca es generar una vivienda, poder dotar a la población de viviendas adecuadas y asequibles, a la vez de brindar los servicios que acompañan ese tipo de viviendas, mejorar la urbanización para que sea inclusiva y sostenible, proteger y preservar lo más que se pueda el patrimonio cultural y natural del mundo, reducir el impacto ambiental y sobre todo, y lo comprobamos mucho este año con el tema del COVID, el acceso universal a espacios públicos y verdes que sean seguros, inclusivos y accesibles, que a partir, imagino, de ahora van a ser los espacios de encuentro y de reuniones futuras. Bueno, como dijimos, una de las respuestas y la misión es planificar. Bueno, ¿qué es la planificación? A grandes rasgos quería empezar a esbozar un poco el tema, es una manera sistemática de manejar el cambio y de crear el mejor futuro posible para una ciudad. Es un proceso creativo que sienta las bases para la toma de decisiones, que enfrenta riesgos cualquier toma de decisión, identifica un curso de acción, formula indicadores que nos van a ayudar a medir el estado actual y el futuro y el impacto que va a tener nuestra decisión sobre qué tipo de ciudad queremos ser, y sobre todo involucra a los agentes sociales y económicos locales a lo largo de todo el proceso. En las imágenes van a poder ver talleres participativos que hemos dictado y hemos participado para acompañar a las localidades para poder diseñar y proyectar qué tipo de ciudades son. Y uno de los retos más importantes es ese, es entender que la planificación no es solamente de los técnicos, sino de todos los agentes que conforman el territorio, porque en ellos intervienen intereses y la clave está en poder alinear y coordinar los intereses para el desarrollo urbano. Si logramos eso, sabemos que el plan tiene un éxito casi asegurado. Otro de los retos de la planificación es la incertidumbre. Proyectar la ciudad hacia adelante genera escenarios poco probables, estamos como proyectando y creyendo y simulando situaciones que podrían llegar a pasar. Otro de los retos es la creciente complejidad de los procesos urbanos y la velocidad y la impredecibilidad que se dan los cambios, como bien muestran las imágenes, puntualmente con respecto al cambio climático y los efectos que tienen en el territorio y en la población. Ahora bien, bueno, a grandes rasgos, quiero plantear un poco sobre la planificación y darle una vuelta de rosca al tema para entender que la planificación de una manera más operativa y lograr que la planificación no quede solo en libros con mapas lindos en una oficina de un municipio, sino que logre bajar al territorio e impactar.
Entonces, de una manera dinámica, planteamos una fase 1 que contempla un diagnóstico, y en esta etapa después Andrea nos va a ayudar un poco con las herramientas que tienen que ver con el levantamiento de datos, que es lo que más nos va a ayudar para poder generar una síntesis interpretativa de la realidad local, porque a través del estudio de todas las dimensiones que componen el territorio, ya sea la social, la ambiental, la económica, vamos a poder generar como resultado un mapa síntesis de ese modelo actual, con toda información georreferenciada del territorio. Y para eso hoy hay herramientas nuevas y hay que ponerlas en práctica porque a nivel país contamos con un censo desactualizado del 2010, este año no se pudo actualizar. Si bien Buenos Aires tiene datos importantes y al día, a medida que nos vamos desplazando hacia el interior del país, los datos no están tan actualizados para poder proyectar. Entonces, una vez que tenemos esta imagen del territorio, este modelo actual, vamos a poder proponer y pasar a una fase propositiva, definir, como dijimos antes, en conjunto con todos los actores, qué tipo de ciudad queremos ser para marcar este camino de ruta, y a partir de ahí generar los programas y los proyectos de cada uno de estos lineamientos. Una vez que diseñamos esto, vamos a pasar a priorizar proyectos. La priorización actual de los proyectos y del impacto en la obra no debería ser medida por cuán cara o cuán barata es, sino qué impacto va a tener en la población. Cuanto más podamos impactar, cuanto más lejos podemos llegar y mejorar la calidad de la vida de la población, sabemos que este plan va a ser un plan exitoso. Y como resultado final de esta fase propositiva, vamos a contar con un modelo deseado de ciudad, también que va a incluir todas las capas que conforman el territorio, social, ambiental, económica, y hacia dónde queremos ir, que se va a traducir en una cartera de proyectos que luego va a pasar a la obra pública, como bien va a contar Sibila, métodos para poder desarrollar obra pública de manera sustentable. Entonces, por último, dijimos que esta cartera de proyectos va a ser parte de este resultado final de esta fase. Pero también podemos pensar que esta cartera de proyectos a nivel de gran escala, como se puede ver en las imágenes, por ejemplo, obras de desagües pluviales en la ciudad de Esquel, o entubamientos del río como en la ciudad de La Rioja, o proyectos que pueden tener una escala menor, que la llamamos acupuntura urbana, a través de las herramientas del urbanismo táctico, que nos permiten a través de presupuestos chicos por ahí, o de pequeñas intervenciones, impactar en el territorio y mejorar también la calidad de vida. Este es uno de los ejemplos de lo que veníamos hablando recién, que trabajamos para Chacabuco el año pasado, puntualmente en la localidad, pudimos relevar en el territorio, trabajar con todos los datos y las herramientas, tanto como GIS, BIM, que Andrea después va a contar, y generar el modelo actual con sus diferentes capas, y un modelo deseado, como se ve a la derecha, planteando qué tipo de ciudad queremos ser. Ahora bien, ¿qué beneficios logramos de la planificación, ¿no? Por un lado, resalté estos 10 beneficios que me parecen los más importantes, pero voy a ahondar después en 2 puntuales que tienen que ver hoy con la temática que estamos hablando. Pero antes que nada, la planificación y anticiparse a lo que viene es más efectivo y económico que reaccionar a los problemas. Es una herramienta que a mediano y largo plazo ayuda a mitigar los costos. Tener un marco de referencia para la ciudad nos ayuda a saber hacia dónde vamos, como decíamos, un camino de ruta. La forma urbana marca la diferencia. Un plan colectivo ayuda a generar sinergias duraderas. Pensar el territorio de manera regional nos ayuda a conseguir un impacto mayor, no solo a nivel local, sino a nivel regional, encontrar obras que tengan un impacto más grande y lograr economías de escala. La continuidad genera credibilidad y un poco una buena estructura permite transmitir mensajes coherentes a la hora de gestionar en el territorio. Puntualmente creo que esto engloba los temas que vamos a seguir hablando después. La planificación urbana es clave para poder garantizar el desarrollo sostenible de las ciudades, para que sean equitativas, para que puedan enfrentar mejor el cambio climático y para que entiendan cómo manejar los desafíos de la digitalización. Si pasamos por estos procesos de participación, de puesta en común, de intercambio de ideas, para después lograr mapas que nos hablen sobre la situación del territorio, vamos a poder lograr un buen plan estratégico planteado. Ahora bien, y con esto voy cerrando para dejarle el pase a Andrea, lo más importante, lo que no es medible, no es plausible de ser modificado. Entonces, lo que proponemos es generar y aprovechar las herramientas que existen hoy para poder mapear, para poder generar esquemas, para identificar y levantar del territorio todos los datos que necesitamos
y así poder avanzar y poder diseñar qué tipo de ciudad queremos ser. Lo que es, insisto en esto, que la planificación no es solo de los técnicos, sino que necesitamos de todos los agentes que intervienen en el territorio para poder desarrollar y asegurar el éxito del plan. Y les dejo para cerrar 2 frases de la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas, que las 2 coinciden en que la planificación permitirá que el potencial de nuestras ciudades y territorios se traduzca en entornos más sanos y resistentes. Así que esto es todo. Muchas gracias y le dejo el pase a Andrea. Genial. Bueno, avísenme si se ve con vos, porque yo no veo nada. ¿Se ve? ¿Está todo perfecto? Ahí estamos. Bien. Perfecto. Sí, ahí está. Como la película. Bueno, la tarea de esta presentación es unificar un poco los conceptos que está hablando Mercedes, que tiene que ver con planificación territorial, y los conceptos que va a hablar Sibila de arquitectura sustentable. Entonces yo con este título tan ambicioso, por así decirlo, que es gestión de información desde la transformación urbana a la humana, el impacto de la digitalización, lo que les quiero contar es que voy a hablar un poco de la importancia de la gestión de información y de la obtención del dato del territorio para la planificación, para la construcción de ciudades sostenibles. Voy a contarles un poco de herramientas, de procesos, de metodologías, empezando en metodologías de participación ciudadana, que es algo que estaba comentando Mercedes, como metodologías colaborativas digitales, como son SIM y BIM. Y además, bueno, entender que justamente, que también lo dijo Mercedes, porque estamos todos alineados, es que la tecnología y la digitalización son herramientas que hoy son muy potentes, son muy poderosas, a veces un poco incontrolables, pero que nos ayudan a la detención y al registro justamente de datos que sirven para la base de formulación de proyectos, de políticas públicas, que estén un poco más orientadas al ciudadano, realmente al deseo del ciudadano. Así que bueno, vamos a pasar, les voy a hablar un poco desde lo urbano, como las concepciones desde lo urbano, hasta cerrar como conclusión que estas metodologías potencian justamente lo humano. Como primera base, como la base conceptual de lo que significa la planificación, que estaba contando un poco Mercedes, las planificaciones en general se dan con un gran porcentaje de las demandas ciudadanas. Uno trabaja por ahí en áreas públicas y demás y entiende que muchas veces la elaboración de un plan y las demandas devienen de otras áreas públicas, ¿no? Pero la base es la demanda ciudadana, o sea, la mayoría de estas planificaciones las gestionan y las coordinan los gobiernos, provinciales, locales, nacionales, en base al deseo en base al servicio público, en realidad, en base a la queja del ciudadano y en base al servicio público. Entonces, en esta búsqueda de información uno va elaborando distintos planes que tienen que ver justamente con lo que mostraba Mercedes, generando modelos deseados, donde uno realiza distintas acciones en el territorio que genera distintas transformaciones, que lo deseado es que sean transformaciones sociales, donde uno puede elaborar una cartera de proyectos, donde a partir de esa cartera de proyectos se pueden definir proyectos específicos o estudios bases y bancos de proyectos, llegando a esta planificación para priorizar y priorizando justamente para realizar una ejecución de una obra particular, con una conclusión de medición o de resultados de impacto de la obra, de impacto de las acciones sociales. Y todo esto es importante entenderlo como que existe un manejo de información progresivo en cada uno de estos pasos, que van creando distintas capas de información y de datos, que a la vez es retroactivo. O sea, una vez que uno concluye con este resultado, puede volver a empezar en procesos de planificación o tomarlos para otras áreas de planificación. Y la idea de todo esto es generar una base de datos o de información que está orientado a la sostenibilidad. Por eso vamos a hablar tanto de ciudades sustentables o de ciudades sostenibles, un poco la definición que decía Martín en un principio. Un poco repetitivo esto, pero volvemos a que el ciudadano es el centro de los planes y del gobierno, que el gobierno tiene la necesidad de generar un mejor servicio a la comunidad, y entonces en función a eso busca la información en el ciudadano para poder generar solución a problemas sociales. Estos procesos involucran miles de actores, recursos, procesos, actividades, miles casi inconmensurables muchas veces. Pero cuando uno se concentra en un solo plan o en un solo proyecto, tiene que elaborar un modelo conceptual y metodológico.
que ahí, ya spoiler alert, voy a lo que significa BIM. Pero dentro de este manual conceptual y metodológico, que es fundamental que sea flexible por un entorno cambiante, digo, por lo que nos está pasando hoy, que pasamos, no sé, de un aislamiento, un distanciamiento, se utiliza distinto el espacio público, ya se está planificando cómo se debe utilizar el espacio público, y entonces se diseñan distintas estrategias con documentos que sean vivos, que sean modificables. Y en función de buscar, además, un mismo lenguaje. Un mismo lenguaje no significa que todos hablemos en español, que sería lo lógico, o lo deseado, en realidad, sino un mismo lenguaje que tenga que ver con estándares, con metodologías, con procedimientos. Y que esto justamente lleva a la gestión de información, a la gestión de los datos, y yo le sumo la gestión de la comunicación, a lo cual también podría sumarle la gestión del conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de información en la planificación de ciudades? Primero, para poder crear ciudades con memoria. O sea, que la ciudadanía tenga un registro de las acciones y de los proyectos posibles, que entienda que hay escenarios a mediano y largo plazo, que es lo que comentaba un poco Mercedes. Ciudades que, a partir de las capas de información, entiendan cuáles van a ser las acciones futuras. Ciudades que se deben construir con participación ciudadana, o sea, que esos datos que quiere la participación ciudadana sean gestionados y información para las acciones del territorio. Y ciudades y fomentar la transparencia de las acciones del territorio. Perdón, Perdón. se corta, ¿no? Entrecortado. Somos todos, ¿no? Sí, yo voy a probar, podemos probar sacando la cámara al resto y dejarla a Andrea para que a lo mejor le consume menos ancho de banda. Genial, yo saco mi cámara también, si Ahí quieren. va mejor. Si puedo. Ay, qué macana. No, ahí Bueno, va no sé bien. dónde quedé. No, ahí a corto, mediano plazo un poco se empezó a cortar. Ah, Ahí perfecto. Bueno, esto Ahí se de entiende mejor. corto y mediano plazo, esta parte la escucharon. Genial. Entonces, Sí. construir a partir de la participación ciudadana, justamente relevando el dato para poder gestionar la información necesaria para poder actuar sobre el territorio. Realizar transformaciones sociales, o sea, no solamente proyectos. Yo acá puse el ejemplo del Highland de Nueva York, porque es uno de los proyectos que creo que es más conocido mundialmente, que no es solamente una linda arquitectura o estos conceptos que hablaba Mercedes de urbanismo táctico y de cultura urbana, o sea, es el construir sobre lo construido y generar modificaciones en un entorno social. Articular justamente lo público, lo privado de la academia, y mapas de calor para poder realizar proyectos. Está muy relacionado con Big Data, porque puse el ejemplo del mapa del coronavirus, que es el rojo para todos. Este tipo de datos. Perdón, Andrés, ahí está, se está cortando de vuelta. ¿Apagás tu cámara, Andrés? Si apagás tu cámara para que no se entrecorte. Genial. Ah, pero no vemos la... Ahora, No, ahí voy. Tenía ok. que... Esto es culpa de Fivertel. Después se lo cobramos a Fivertel, si no. Sí. me parece Ahí muy va, bien. ahí se ve perfecto. Bueno, crear mapas de calor, había quedado en el proceso de crear mapas de calor, que por ejemplo en este caso dan los avances de una enfermedad que es el coronavirus y que va fomentando o mejorando o armando políticas de acción de los distintos gobiernos y políticas sobre los territorios. Y por último, gestionar la información ayuda a crear una base de datos, o sea, que en pos de esto de la sostenibilidad que estamos hablando, de sostenibilidad de ciudades. Y que trasciendan gestiones, o que trasciendan ciclos. Entonces, todos estos datos que vengo hablando de memoria, transparencia, transformaciones, articulación y registro, sumados a la digitalización, que es un arma muy poderosa, que ya estamos diciendo que es un arma muy poderosa, crean ciudades inteligentes. Porque las ciudades inteligentes no tienen que ver solamente con los elementos digitales, sino con la participación ciudadana, con los ciudadanos que conozcan las acciones de gobierno, que entiendan estos procesos de mediano y largo plazo, con bases de datos y gestiones de informaciones que sean sostenibles y en pos de un trabajo colaborativo. Entonces, contribuir a que las ciudades sean más habitables, competitivas y sostenibles. Y para conseguirlo, la transformación digital es un motor muy potente que tenemos que usar.
Hoy en día hay varias acciones y herramientas, algunas en proceso y otras que ya se están implementando, que tienen que ver con la transparencia, la participación ciudadana y el control social, en este caso, por ejemplo, de la obra pública. Leyes como la 27.275, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que todos los ciudadanos deberíamos de utilizarla, revisión y modernización de los marcos normativos y de los procesos de gestión. Eso está sucediendo especialmente ahora en este proceso de transformación digital de la mayoría de los gobiernos locales, provinciales, donde se tienen que modificar los procesos en función a la incorporación digital y los marcos normativos. Por ejemplo, debería modificarse la Ley de Procedimientos de Obra Pública. También la innovación tecnológica, justamente los procesos de gestión, planificación y construcción. Innovación tecnológica no solamente desde BIM, que es lo que voy a hablar, sino que tiene que estar acompañada por una transformación digital de procesos como, que ya conocemos y que se están implementando, como expedientes electrónicos, firmas digitales, blockchain, contratar, comprar, hay miles. E incorporar conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, estas herramientas, donde uno puede acceder a distintos datos e información que están en proceso o que existen, son, por ejemplo, el Observatorio de Obra Pública, que se está haciendo en el Estado Nacional, mapas, georreferenciación, de muchísimos software ya conocidos y muchos de ellos gratuitos, planes estratégicos territoriales o de transformación digital, mapas de inversión, de proyectos y obras, portales de datos abiertos como IDERA, IGN, CONAE, hay miles. Todos estos elementos y herramientas que ya existen, acompañados por metodologías como SIM y BIM, o sea, donde SIM y BIM puedan adquirir esa información, en realidad adquirir el dato y convertirlo en información y gestionarlo, facilitaría justamente la metodología. Organizaría esta metodología, digamos, desde el punto de vista social, como los procesos de diagnóstico, levantamiento de participación ciudadana, o conceptos de apropiación del territorio. Ahí tenemos varios procesos de diagnóstico, de levantamiento de datos, que pueden ser, no sé, la creación de imaginarios, cuando se podían hacer presenciales, o ahí tenemos elementos como Miro, Mural, no sé, Discovery Pro, o la apropiación del territorio se puede ver con metodologías como, por ejemplo, la de Gell. En los procesos de planificación, este tipo de metodologías SIM-BIM pueden ayudar a organizar la información de la ciudad y del territorio, que ya es información física, que viene mucho de los sistemas de georreferenciación, y también se puede generar alianzas estratégicas entre las áreas públicas y privadas y la academia, en caso de que, bueno, no se tenga todo el dato necesario de parte de las áreas públicas, porque hay muchas áreas privadas y académicas que generan información. En los procesos de diseño, interpretarlos desde la escala micro y macro, generar modelaciones 3D, realizar análisis de Big Data, que es un poco lo que mostré antes, o mapeos de calor, y ya BIM utilizarlo dentro de lo que es el proceso de construcción para poder hacer un control integral de la edificación y de la infraestructura, o incorporar preceptos de sustentabilidad. Entonces, pasando a qué es SIM, que son estas metodologías que estoy hablando, SIM es City Information Modeling, que es un proceso inteligente basado en modelos de ciudad tridimensionales que permiten entender y planificar la ciudad en sus diferentes escalas y además tener la posibilidad de hacer predicciones e interacciones de información en tiempo real. Por ejemplo, podemos hacer simulaciones de crecimiento, podemos entender cómo es el transporte o las vías de transporte, si están colapsadas, ¿no? Si necesitan algún tipo de modificación en tiempo real, entender mapas de calor o de eficiencia energética, poder registrar todos los datos de un territorio, de servicios, de infraestructuras, de edificios, creando esto que se denominan gemelos digitales. Porque SIM es la combinación de BIM y de GIS. GIS es algo que casi todos conocemos, que son los sistemas de información geográfica, que se constatan en capas, donde tenemos el registro de lo físico, y BIM es Building Information Model. Estos sistemas ayudan a capturar y modelar la realidad, planificar a futuro, realizar análisis espaciales, o sea, poder analizar el catastro o cómo se puede utilizar el código urbano de la ciudad de Buenos Aires, que es bastante complejo. Y BIM es Building Information Modeling, que significa un modelo de información para manejo de activos.
BIM es una metodología, es un proceso metodológico y colaborativo, donde todos trabajamos sobre una data, como un data environment, una data común, que justamente fomenta la transparencia y la trazabilidad de los procesos. BIM se puede hacer en todas las etapas de vida útil de un activo, desde que lo pensamos, lo diseñamos, lo construimos, lo operamos hasta que lo demolemos, y en distintos tipos de proyectos y tipos de recursos físicos. Esto no solemos decir los de BIM, pero lo voy a decir porque no sé quiénes están del otro lado, pero BIM debería interpretarse quizás como una maqueta digital, es un gemelo, o a veces, bueno, es un prototipo de algo que vas a construir, que está constituido por entidades u objetos que tienen información paramétrica y no paramétrica. ¿Qué significa? Información medible y no medible. Ahora voy a contar un poquito rápidamente. Estas metodologías justamente ayudan al traspaso, ¿no?, del 3D al 3D y no del 3D al 2D, ¿no?, el traspaso del pensamiento mental. Facilitan la comunicación, fomentan el trabajo colaborativo, donde todos trabajamos sobre un mismo dato y quizás a veces sobre un mismo modelo, según sea federado o integrado. Podemos sacar información de estos modelos, lo que decía, puede ser información paramétrica, o sea, puede ser información medible o de características específicas de ese objeto, o puede ser, no sé, datos como, no sé, resistencia al fuego o resistencia acústica, lo que sea. Podés resolver inconsistencias, eliminar interferencias, enfocarte un poco más en algunos sectores del diseño, que los modelos tengan coherencia, o sea, que la planimetría que salga del modelo sea coherente. Por otro lado, la construcción virtual, que es algo sumamente positivo, que es algo que se interpreta hoy como BIM entre 7D, digamos, que para construir ciudades, o sea, para poder modelar la construcción de ciudades también es muy beneficioso. Se pueden automatizar procesos, o sea, elimina la repetición de acciones humanas, digamos, y uno puede programarlas. No sé, tengo que poner 7.400 ventanas, nada, programa las 7.400 ventanas, por dar un ejemplo. También acompaña en el análisis de elementos, que esto es un poco lo que va a hablar Sibila, pero uno puede analizar y hacer simulaciones de asoleamientos, de certificaciones, del consumo energético, de condiciones ideales. Puede hacer todo tipo de análisis en función a incorporar conceptos de sustentabilidad. BIM no es un software, tampoco es un solo software, esto lo muestro en general como para ver que hay miles. El mundo obviamente está virando a OpenBIM. ¿Y qué nos permiten todas estas metodologías que estoy hablando? Analizar, por ejemplo, la información desde una escala macro con los sistemas de información geográfica o con SIM, llegando a lo micro, poder comunicar apropiadamente la información a través de modelos digitales de ciudad o de infraestructura o de edificios, proyectar escenarios futuros, es un poco lo que hablamos dentro de lo que es planificación, basados en los datos o en probabilidades, con distintas simulaciones. Simulaciones para analizar distintas variables o en función a análisis de sitio como estaba mostrando antes, y que todo esto ayuda a la toma de decisiones. Porque lo que hay que pensar es que este tipo de tecnologías, esta gestión de información que se realiza con este tipo de tecnologías, lo que te crea es un prototipo. O sea, es poder actuar sobre una virtualidad antes de actuar sobre un territorio. Te genera, obviamente, una enorme cantidad de ahorro de recursos y de problemas. Bueno, ¿cuál es el impacto de estas metodologías en la planificación? Como venimos hablando, es una infinita entrada de datos que uno puede tener, datos que van desde, no sé, iniciativas de transformación digital hasta datos que me da la participación ciudadana o datos del territorio específicos o procesos o diagnósticos o levantamiento de contingencias. Todos estos datos, en función a lo que queramos realizar, debemos gestionarlos, gestionar esta información. En esto lidera BIM, pero BIM venían ya otros amigos de BIM por detrás, que son el BIMbox, la cadena crítica, pero BIM lo que viene a hacer es como, además de digitalizar, organizar, visualizar y trabajar en un entorno común, viene a sumarte metodologías, procesos, procedimientos, estándares, convenios, de
llegar a la transformación digital se necesitan datos. Esto, A ver, perdón Andrés, se te está entrecortando un poquito. ¿Hay forma de que te acerques vos al router o que... estoy al lado del router. Bueno, ahí se te escuchó perfecto, justo eso. Así que nada, te dejo seguir y vemos a ver si podés rebobinar un poquitito las últimas frases porque se perdió eso. Dale, perfecto. Desde metodologías, Sí, 5 o 6 oraciones antes de que cortara. perfecto. Reiterando entonces, ¿qué nos permiten estas metodologías? Analizar la información desde una escala macro, o sea, desde lo que es ciudad, con distintos sistemas de información geográfica, como bases de datos territoriales, mapas de acción, eh, o ya desde los sistemas de SIM, comunicar apropiadamente la información, que tiene que ver con modelados de ciudades, o modelados de ciudades completas, o edificios e infraestructuras, y proyectar escenarios futuros basados en datos y probabilidades, que es un poco lo que contaba Mercedes, desde lo que se hace en la planificación, con un modelo deseado, y simulaciones. Ahí podemos sumar las simulaciones de análisis de distintas variables, conceptos de sustentabilidad, y fomenta y ayuda en realidad a la toma de decisiones. Porque, no sé si esto se escuchó, pero lo interesante de este tipo de metodologías es que uno puede crear un prototipo previo a actuar en un territorio o en un edificio. Entonces, bueno, te ahorras recursos y te ahorras problemas en general. Entonces, volviendo a cuál es el impacto de estas metodologías en la planificación y la gestión de proyectos, primero que nada, la mejora de la productividad, que tiene que ver muchísimo con la sostenibilidad. Y segundo, entender que esta infinita entrada de datos, que pueden ser miles de iniciativas de transformación digital, de datos de gestión, de diagnóstico, de levantamiento de contingencias, etcétera, deben ser gestionadas, esta información debe de ser gestionada, y en este caso lidera BIM esta gestión de información, acompañados por procesos previos como PMBOK, Lean Construction, cadena crítica y demás, y una gestión que se hace a través de distintos procedimientos, manuales, estándares, documentos. Todo esto en pos a una transformación digital centrada en datos, que nos van a dar soluciones basadas en datos con un apoyo metodológico y tecnológico, que van a ser ordenados y estandarizados, que tiene que ver mucho con el lenguaje común que hablaba antes, y que generan una continuidad en el tiempo, que trasciendan gestiones o ciclos, que sean sostenibles. Visto esto como BIM, fundamental desde el enfoque de la gestión de información estandarizada, a través de la creación de los datos estructurados en todo un ciclo de vida, ¿no? Que va desde la planificación, el proyecto, hasta la construcción del activo. Y por último, y ruego que se me escuche, el impacto de estas metodologías no solamente se centra en la planificación, el control y el seguimiento de planes, proyectos u obras, donde uno puede coleccionar y gestionar una serie de información, de datos que los puedas utilizar en distintos procesos de planificación u otros proyectos, generar una base de datos y después capitalizarlos, o sea, capitalizar y poder generar ese manejo de información que pueda ser utilizada para otros planes, otros programas, otras acciones, para poder plantear alternativas de todo tipo, sustentables, técnicas, para poder registrar los cambios, para poder generar entregables fidedignos, y para poder tener un control sobre todo el progreso del proyecto. Pero a mí me gusta centrar un poco más en los conceptos de comunicación, que generan justamente una continuidad en el tiempo por los cambios de gestión y una transparencia en las acciones, y la importancia que tienen estas tecnologías y estas metodologías para el fortalecimiento de las capacidades que ya tiene el capital humano. Estas tecnologías y metodologías no expulsan a la gente dentro de los procesos, sino que las atraen y fortalecen sus capacidades. Generan y difunden conocimiento, fomentan iniciativas de acción colectivas, esto que hablamos de colaboración, reducen el trabajo predictivo, que justamente deviene una administración de recursos de manera más efectiva, que, volviendo y repitiendo 40 veces, están orientados a la sostenibilidad. Y concluyendo, les dejo esta frase que dice: la transformación digital incide directamente en el crecimiento económico, en la competitividad, en la creación de empleo,
porque un territorio inteligente no es el que ofrece, sino el que entiende las necesidades de los ciudadanos. Entonces la apuesta tiene que ser por las personas, por el conocimiento, y yo le sumo esto de acompañado por la digitalización, la tecnología y te diría hasta la metodología. Y este dibujo me parece que es sumamente claro, que encontré justo hoy, que tiene que ver las diferencias entre los datos, la información, el conocimiento, el aprendizaje y la sabiduría. Y con esto me doy el pase a Sibila y lamento profundamente. Bueno, muchas Se me ha gracias. escuchado la mitad. No importa, las No, cosas no, pero se importantes entendió las pudiste clarísimo. repetir, así que pudimos escuchar todo. Bueno, yo voy a intentar con cámara, si veo que se traba me avisan y saco la cámara a ver si funciona mejor. Vamos a ver la presentación. Confírmenme que se ve la presentación, así ya me quedo tranquila. Sí, perfecto. Sí, Bien. Perfecto. Bueno, como ya venían hablando Mercedes, Andrea, Martín, todos de este tema, estamos planificando o estamos intentando de que se empiecen a planificar las ciudades de una forma sustentable. Y la idea es que yo ahora voy a hablarles un poco de cómo bajar esto un poco a tierra, conceptos específicos dentro de lo que es arquitectura. Más allá de todo lo que habló Mercedes, de planificar una ciudad sostenible, también hay que empezar a planificar los edificios de forma sostenible, cada edificio particularmente. Tanto en obra pública, en obra privada, cualquier tipo de edificio, todo se puede hacer de esta manera. Entonces, veníamos hablando de qué es la sustentabilidad. Algo que me parece muy importante remarcar es que el concepto de sustentabilidad es que uno pueda satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer a su vez sus propias necesidades. Esto significa, la idea no es que no haya desarrollo, que no haya economía, sí, esto tiene que estar, tiene que haber desarrollo, tiene que haber economía, tiene que haber un desarrollo en todos los aspectos, pero es muy importante que se haga de una forma que no eliminemos la posibilidad de que en el futuro puedan seguir haciendo este mismo desarrollo y satisfaciendo estas mismas necesidades todas las generaciones que vienen una detrás de la otra. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la arquitectura sustentable? ¿Qué es la arquitectura sustentable? La arquitectura sustentable, digamos, abarca muchísimos temas, pero me parece que es muy importante remarcar que la idea de la arquitectura, la arquitectura sustentable, es que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. Hay que tener muy en cuenta el ciclo de vida de los materiales, del edificio, saber cuánto va a durar este edificio, cuánta energía va a usar este edificio, si se pueden usar energías renovables, cómo hacer para economizar materiales, y todas estas cosas implican que uno tiene que pensar un poco más los proyectos desde el vamos. Los objetivos más importantes, creo yo, a destacar de la arquitectura sustentable es alcanzar una reducción de los consumos energéticos. Esto se refiere tanto al momento de obra, de cuando estamos construyendo, como al momento de la vida útil de este edificio. Si nosotros planificamos un edificio para construirlo hoy barato, rápido, sin demasiada planificación, el día de mañana es muy probable que este edificio tenga un consumo energético muy alto porque no fue pensado correctamente para evitar esto. Entonces, hay que reducir estos consumos energéticos, tanto desde la construcción como desde el periodo de vida útil de este edificio. También hay que intentar de, obviamente, utilizar la mayor cantidad de energías renovables con el consumo de energía que sí se va a hacer. Otro punto importante es disminuir las emisiones de CO2. Argentina es uno de los países que firmó el Acuerdo de París, donde lo que se plantea es mitigar el calentamiento global. Uno de los factores fundamentales para lograr esto es disminuir las emisiones de CO2. Y nosotros, desde la arquitectura, desde los proyectos, desde la construcción, podemos ayudar en esto. Por supuesto que no es el único factor que influye, pero nosotros, desde nuestro lado, tenemos que hacer nuestro mayor aporte posible de acá en adelante. Y también otro tema importante es conseguir una reducción de la generación de residuos. De nuevo, siempre estamos hablando desde el momento de construcción como desde la vida útil. Desde el momento de construcción, si uno planea bien un edificio, puede tener la menor cantidad de desperdicio posible de esos materiales. En el momento de la demolición podemos planificarla de una forma para poder recuperar ciertas cosas y que los residuos de demolición sean menores. Y después, en el momento de vida útil del edificio, por supuesto, ahí ya entra muy en cuenta el usuario, ¿sí? La generación de residuos de una vivienda
el usuario es el que va a tener que, digamos, tomar las riendas ahí para tratar de disminuirlo. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo nosotros logramos que nuestros edificios tengan un menor consumo energético y que emitan la menor cantidad de CO2 posible? Ahora les voy a hablar entonces de lo que son las estrategias pasivas. Las estrategias pasivas son la forma de planificar un proyecto para justamente lograr esto. No sé si voy a llegar a nombrar todas porque son muchas, pero voy a nombrar como las más importantes o las que yo considero que son más importantes. El primer tema es construir con el clima, proyectar con el clima. Esto significa, no es lo mismo construir una casa en Buenos Aires, en Salta o en Tierra del Fuego. Los climas son muy distintos, las temperaturas son muy distintas, la irradiación solar que llega a esos territorios es distinta. Entonces, no se puede planificar, proyectar algo sin saber dónde estamos ubicados, sin saber qué vamos a tener que tener en cuenta del clima, cómo van a ser esos días, si van a ser fríos, si van a ser calurosos, si va a haber viento. Todo esto muchas veces no se tiene en cuenta y después los edificios no están adaptados para ese territorio específico. Yo puedo proyectar una vivienda perfecta que funcione bárbaro para Buenos Aires y después la construyo en Tierra del Fuego y no me va a servir. Voy a necesitar una calefacción muchísimo más alta de lo que voy a necesitar en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, primer punto, siempre construir, proyectar con el clima, junto con el clima, acompañado. Siguiendo este mismo hilo, ¿qué es importante una vez que nosotros tenemos un terreno y ya sabemos dónde nos vamos a implantar? Es ver cómo vamos a orientar ese edificio. No es lo mismo orientar ese edificio con la cara principal orientada al sol que no. Nosotros en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los territorios, tenemos mínimo la mitad del año con climas fríos, con bajas temperaturas. Hay pocos lugares en la Tierra donde no tienen temperaturas menores a 20 grados en la mayoría del año. Entonces, es muy importante poder aprovechar la energía solar, que es una energía gratuita que nos está llegando constantemente a la Tierra, y nosotros en épocas frías podemos aprovecharla para tener calefacción gratuita, siempre y cuando diseñemos bien este edificio, ¿sí? Nosotros si orientamos la cara al sol vamos a tener una incidencia solar que nos va a producir una calefacción gratuita en el interior. Esto nos va a producir, obviamente, una reducción de calefacción. Depende mucho del edificio, cuánto sea esta reducción, pero la vamos a conseguir. Ahora, nosotros sabemos también que la mayoría de los edificios están implantados en ciudades donde tenemos épocas muy frías o épocas de bajas temperaturas y épocas de calor. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos proyectando en un lugar, por ejemplo, como Buenos Aires, que los veranos son muy calurosos y muy húmedos, pero que en los inviernos hay bajas temperaturas, no podemos eliminar este aprovechamiento del sol. Entonces, hay que orientar bien las fachadas, hay que aprovechar esta incidencia solar para la calefacción, pero hay que también, desde el proyecto, planificar una protección solar. Saber en qué época del año vamos a necesitar que esta radiación solar no ingrese en el edificio y aprovechar y proyectar una protección solar, que hay miles de tipos, pueden ser aleros, pueden ser parasoles, pueden ser lamas, pueden ser persianas, hay una, digamos, cantidad muy amplia de opciones, pero si uno las proyecta desde el vamos, ya va a estar bien ese edificio y no va a tener tanta necesidad de refrigeración en el verano o incluso a veces no va a tener ninguna necesidad de refrigeración, ¿sí? Ahora, si nosotros lo proyectamos mal y esto ya después lo tenemos que empezar a emparchar, es más complicado lograrlo. Por eso es importante hacerlo desde el proyecto. Otro tema muy importante es construir bien, con un aislamiento térmico. Nosotros podemos llegar a lograr en el interior de una vivienda una temperatura adecuada, una temperatura de confort, pero si nosotros no tenemos una buena aislación, esta temperatura la vamos a perder. En invierno, la temperatura caliente que hayamos conseguido en el interior de 20, 21, 22 grados se va a tratar de escapar, se va a tratar de ir hacia el exterior, y en verano al revés, va a tratar de entrarnos calor al edificio. Entonces, acompañado con estas otras estrategias que ya mencionaba, es muy importante tener en cuenta un aislamiento térmico de la vivienda. Junto con esto del aislamiento térmico, es muy importante evitar infiltraciones, que es otro punto donde generalmente las viviendas suelen fallar. Viviendas, edificios de oficinas, cualquier tipo de construcción en realidad. Uno puede tener una vivienda, un edificio muy bien aislado, pero que tenga unas malas carpinterías, o que las carpinterías estén mal colocadas,
o que donde cada vez que hay un caño que perfora esta envolvente térmica, haya una junta que tenga muchas infiltraciones, y todo esto hace que lo que nosotros logramos con nuestra envolvente térmica bien aislada, lo estamos perdiendo por estas infiltraciones. Dentro de los materiales también es muy importante planificar cómo vamos a construir este edificio, también muy de acuerdo al clima. No es lo mismo tener una construcción maciza con una inercia térmica alta que tener una construcción ligera donde esa inercia térmica no está. Si nosotros tenemos climas como, por ejemplo, casi todos los climas que tengan frío, está muy bueno que dentro de la vivienda tengamos materiales con una inercia térmica alta, que donde incide la radiación solar, estos materiales absorban calor durante todo el día, tanto del sol como de las personas, como de los artefactos, todo lo que emana calor, estos materiales lo pueden absorber, y eso nos permite tener una calefacción gratuita durante la noche. Porque estos materiales, cuando en el ambiente empieza a bajar la temperatura, empiezan a desprender su calor hacia ese ambiente. En cambio, si nosotros estamos en lugares donde hay mucha temperatura, muchas altas temperaturas, donde hay humedad, vamos a necesitar algo que sea mucho más libre, que tenga muchas aberturas, que permita el paso del aire para poder renovar el aire todo el tiempo y poder sacar esa humedad que se va generando en el edificio, que vengan brisas con menor temperatura, pasen por la vivienda y nos generen una bajada de temperatura del interior. Otro tema también que puede ayudar mucho con el tema de los diseños es diseñar la ubicación de los ambientes de acuerdo a sus requerimientos de confort. Nosotros cuando proyectamos cualquier tipo de edificio, pero principalmente en viviendas, no es lo mismo la temperatura que nosotros tenemos que tener en una cocina que la que tenemos que tener en un estar o en un dormitorio. Entonces hay que aprovechar estos espacios, usarlos de amortiguación. Por ejemplo, si nosotros ponemos la fachada principal, que sería donde están el estar, el living, el comedor, no sé, el escritorio, la ponemos orientadas a la cara que está el sol, que en nuestro hemisferio es la cara norte, poner en la cara sur los ambientes que son los que menos necesitan un confort, que son cocina y baño, despensa, lavadero. Entonces, no solo esos ambientes no requieren tanta incidencia solar, sino que además nos hacen como de un fuelle para que esa cara fría no permita tanto ese ingreso de frío a los espacios donde estamos todo el día. Otro tema también muy importante es la iluminación, hacer un aprovechamiento de la iluminación natural, no solo para tener un ahorro energético en cuanto a no usar iluminación artificial, sino que también te permite una calidad lumínica mucho mayor. Entonces, dentro de lo que son todas estas estrategias pasivas, hay un montón de formas de ir planificando un proyecto que ya desde el vamos, si ya lo planificamos bien, cuando llevamos este proyecto a la realidad, ya este proyecto va a requerir una demanda de calefacción y de refrigeración y de iluminación, incluso que va a ser mucho menor a lo que estamos acostumbrados. Entonces, con esto nosotros ya podemos planificar desde el vamos un edificio que sea sostenible o mucho más sostenible que los que veníamos haciendo hace unos años. Con estas ideas en mente y otros temas más, Wolfgang Feist y Bo Adamson, en Alemania, a fines de los 80, principios de los 90, desarrollan lo que es el Passive House. Passive House es un estándar de construcción, es una de las certificaciones que existen hoy en día, así como LEED, BREEAM y muchas otras, pero esta es la certificación más exigente dentro de lo que es los edificios de bajo consumo, o de consumo casi nulo, ¿sí? El objetivo del Passive House es que el edificio tenga el menor consumo energético. Y a través de todos estos años que se fueron desarrollando proyectos, ya se pudo ver que con este estándar, con este sistema, podemos generar un ahorro de hasta un 90% del consumo energético de un edificio. Passive House no es una marca, Passive House no es una forma de construir específica, sino que es un estándar. Lo que hace es limitarte con los consumos y demandas de energía que puedas tener el edificio, con el nivel de estanqueidad que tiene que tener. Uno puede construir en cualquier sistema constructivo, es lo mismo. Y funciona para cualquier tipo de edificio. Originalmente se había empezado con viviendas nada más, hoy en día se pueden hacer hospitales, se pueden hacer colegios,
se pueden hacer viviendas colectivas, viviendas sociales, lo que uno quiera. Y se basa en 5 principios básicos, que son un muy buen aislamiento térmico, ventanas y puertas de altas prestaciones, ventilación mecánica con recuperador de calor, que ahora les explicaré en un rato, hermeticidad al aire y ausencia de puentes térmicos, ¿sí? Todos estos puntos se pueden lograr. El aislamiento térmico ya estuvimos hablando, era el tema de tener una buena justamente aislación en todo lo que es la envolvente térmica. Ventanas de alta prestación significa ventanas de buena calidad, que no permitan tanta transmisión de calor como las que son de mala calidad. La hermeticidad significa justamente esto que mencionaba de evitar infiltraciones, que el edificio sea lo más hermético posible, que no pase aire por donde nosotros no queremos. La ausencia de puentes térmicos es que evitemos que haya vigas metálicas, que haya anclajes metálicas. Por supuesto, esto nunca se va a poder evitar al 100%, pero reducirlo al máximo posible. Y el tema de la ventilación mecánica es un tema que me importaba mencionar por 2 cuestiones particulares. Una es el tema del ahorro energético. La ventilación mecánica con el recuperador de calor nos ayuda mucho a reducir el consumo energético de la vivienda, porque lo que hace este sistema es, primero, no es necesario que uno abra ventanas para ventilar. Este sistema de ventilación mecánica es algo que funciona 24 horas y que lo que hace es impulsar aire constantemente, aire nuevo, aire de afuera, nuevo, y lo más, digamos, lo menos contaminado posible, ¿no? Obviamente eso va a depender del entorno donde estemos, pero va a ser sin el CO2 y sin todas esas cosas que nosotros estamos enviando al ambiente cuando estamos. Lo que hace es impulsar aire constantemente en todos los ambientes secos, esto es decir, dormitorios, living, comedor, escritorio, y extrae constantemente aire de los locales húmedos, baño, cocina, lavadero, etc. Y lo que tiene es un intercambiador de calor en el centro de la máquina, que lo que hace es hacer pasar el aire, tanto de entrada como de salida, por unas placas intercaladas, ¿sí? Pasan placa de por medio, en un canal pasa el aire de expulsión, en el de al lado el de impulsión, el de al lado de expulsión, el de al lado de impulsión, y estas placas son justamente de una alta transmitancia de temperatura. Entonces, cuando pasa el aire de afuera, por ejemplo, supongamos que estamos en invierno, viene el aire de afuera que está muy frío, saca el aire de adentro que está a una temperatura agradable, cerca de los 20, 22 grados, y en este aparato lo que hace es intercambiar ese calor sin que el aire se toque, entonces el aire viciado lo estamos expulsando, pero ese aire viciado que expulsamos le robamos el calor para el aire que entra. Entonces el aire que entra a una temperatura mucho más parecida a la de adentro. Esto hace que requiramos mucha menos calefacción para hacer que este ambiente quede de una forma agradable. Pero, a pesar de que no tenemos calefacción, como tenemos esta renovación constante, eso hace que el aire sea mucho más puro, mucho más limpio, sin polen, sin partículas, sin olores, sin un exceso de CO2. Entonces, hace que el lugar donde nosotros estamos habitando sea mucho más saludable, que es algo que, bueno, hoy en día estamos viendo que es muy necesario, gracias al COVID. Los filtros que usan estas máquinas para evitar que ingresen todas esas partículas del exterior, por supuesto, no logran frenar un virus, porque un virus tiene un tamaño muy, muy ínfimo, pero sí lo que hace es ayudar a que, como se renueva el aire constantemente en el interior, ese aire es mucho más puro y tenés muchas menos posibilidades de que si hay un virus quede en el ambiente, porque todo el tiempo esto se está renovando. Entonces, esos son los 2 temas más importantes, el ahorro energético y el aire de alta calidad. Y para ir cerrando, les dejo 2 frases que me parecen importantes. Volver a decir que el Passive House es un estándar de construcción, que la idea es que hacer edificios energéticamente eficientes, con un elevado confort interior, pero también que sean económicamente asequibles. Entonces, justamente este sistema no te exige nada específico de una calidad específica o un material específico, uno lo puede hacer con lo que uno quiera, con lo que uno está acostumbrado a construir, pero te pide sí ciertos parámetros para que vos llegues a tener un ahorro energético muy bueno en la vivienda. Y es muy importante recordar que con este tipo de certificación se puede conseguir hasta un 90% de un ahorro energético con respecto a una vivienda convencional y garantiza una muy buena calidad del aire interior, filtrando hasta un 95% de partículas dañinas para el sistema respiratorio del ser humano,
Esto es, por supuesto, les están los filtros de esta máquina de ventilación y teniendo en cuenta que uno las renueve como corresponde con la cantidad de tiempo que requiere. Y con esto cerramos. Les agradezco nuevamente, junto con Andrea y con Mercedes y con Martín y la gente de Panal. Bueno, agradezco a la gente de Panal el espacio y agradezco a todos ustedes por haber estado acá presentes y escuchándonos. Y si mal no recuerdo, ahora podíamos empezar con la parte de preguntas. Le paso de nuevo a Martín para que siga él. Sí, bueno, gracias, Sibi. Y a las chicas, antes que nada, bueno, agradecer, digo, por las exposiciones. Parece que hubo mucho material para seguir profundizando. Es un tema aparte que toca varios ejes que tienen que ver con las ciudades inteligentes. Yo mismo las escuchaba, veía cómo surgían temas de ambiente y sustentabilidad, de datos, de transparencia, de eficiencia energética, inteligente. Pero me parece que sobre todo lo más valioso es esto del perfeccionamiento de las formas de planificar, que en definitiva se traduce no solo en la optimización de recursos, que en los municipios suelen ser muy escasos, sino también en lo que es procesos y tiempos de lo que es la construcción, y que es en pos de proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. Así que bueno, un poco ahora para abrir la ronda de preguntas, pensaba yo en tirar algunas como para ir rompiendo el hielo. La primera es para Mechi y Andre. Yo escuchaba lo que comentaban y indefectiblemente me ponía a pensar en dónde creen que suele estar la principal falla a la hora de planificar y en particular en proyectos que tienen que ver con obra pública, que ustedes tienen mucha experiencia en eso. Eso sería, ¿dónde suelen encontrar la principal falla? Y para Sibi, quería preguntar, sobre todo hablando de Passive House, ¿cuáles son los estándares de construcción en Europa o en España, que es donde vos estudiaste, y qué potencial crees que tiene Argentina para aplicar el modelo Passive House, teniendo en cuenta también los materiales los costos de los materiales en Argentina, o qué es lo que más se utiliza en el país? Bueno, si querés arranco yo, Martín, un poco el tema de planificación, y una de las grandes fallas es algo que venimos hablando siempre y por eso hice hincapié en pensar en una planificación un poco más operativa y que no quede solo en libros lindos con lindos mapas en una oficina, ¿no? Creo que los tiempos de la planificación, a como están planteados, son inversamente proporcionales a los tiempos de la gestión. La gestión hoy está corriendo atrás de algo que la planificación pareciera estar como en una nebulosa paralela. Entonces, creo que la planificación debería dar una vuelta de rosca y acompañar este cambio. Si bien hay tiempos que hay que respetar y hay que seguir y bueno, digo, respetar más que nada, porque la planificación requiere de intercambio de ideas, de levantamiento de datos, de madurar las ideas, ¿no? Pero también debería ser un poco más operativa y llegar al territorio lo más rápido posible, porque el mundo está cambiando y así lo requiere, digo, ¿no? Creo que en principio los tiempos y después lo que hablaba de realmente coordinar y entender que la planificación no es solo de los técnicos, sino que intervienen todos los agentes y reunirnos con todos los participantes y llegar a un acuerdo de los intereses de los participantes va a asegurar el éxito del plan. Sí. Perfecto. Sí, yo opino lo mismo que Mercedes, obviamente, pero también, si me oriento a lo que significa obra pública, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, digamos, pero en general la obra pública se piensa dentro de los 4 años de gestión. O sea, y eso es, ese falta de pensamiento a mediano y largo plazo es en general los mayores errores que se cometen, digamos. Porque además todos sabemos que los tiempos de la obra pública no son siempre los que uno programa, por eso insistimos tanto en esto de las metodologías, la gestión de la información. Uno realmente puede planificar tiempos, costos, recursos, hacer una programación un poco más real, estos modelos de los que estamos hablando. Pero principalmente mi concepto es esa falla, y también mucho de que no existe la lectura de la planificación
estratégica ya realizada. Eso es un error que hemos visto muchas veces. Mi primer trabajo en el 2017, fue cuando ingresé a la gestión, era traducir los planes estratégicos en proyectos. O sea, yo leía todos los planes estratégicos y los traducía en proyectos para después poder ejecutarlos, porque si no esos planes estratégicos quedan muchas veces, como dice Mercedes, en libros guardados allá en una biblioteca que nadie los usa, y todo eso tiene información, gestión, datos, deseos, trabajos participativos, o sea, muchísimos datos que se abandonan. O sea, para mí el mayor fracaso es eso, una no continuidad de esto que hablamos de plan, proyecto y obra, no entender que toda esa información es fundamental y los tiempos de gestión. Eso es Sí, fundamental. el objetivo de las tres era como barrer las tres instancias que creemos que son el camino que toda gestión debería atravesar: planificar, generar proyectos y de ahí salir a obra. Nos pasa que hay mucha obra sin proyectos y hay mucho plan también sin proyectos, y la clave es pasar por estas tres instancias. Tal cual. Y después hay miles de otras situaciones que tienen que ver con cambios políticos, obviamente, si estamos hablando de obra pública, ¿no? O sea, de cambios políticos, que se cambian objetivos, que se cambian acciones, de temas financieros, que el dinero dentro de un Estado es bastante complejo de manejar, no siempre no siempre hay mucho, hablando mal y pronto. Y después, justamente esto de lo que estábamos hablando, de la calidad de las documentaciones también. Por eso son tan importantes este tipo de metodologías. La calidad de las documentaciones también retrasa muchísimo. Hay que hacer documentaciones más claras, más comprensibles, que sean modificables en periodos muy, muy cortos, porque los procesos dentro de la obra pública, específicamente dentro de un Estado, son muy largos. O sea, una licitación te puede llevar 8, 9 meses. O sea, para cuando ya pasaron 8 o 9 meses, si te pasa como a mí, que yo estaba en el 2018, la inflación de marzo a agosto fue un 40%, olvídate, no existe ninguna obra. O sea, Claro, por eso las estamos hablando- metodologías BIM te ayudan a toda esta determinación de precios, a que modificar Exacto. un parámetro y se te modifica todo el proyecto. Entonces, hay herramientas que están ayudando a ajustarnos a las realidades que vivimos, que son las que presentamos, ¿no? Perfecto. Dejo de hablar porque voy a seguir hablando cosas políticamente incorrectas. Bueno, aprovecho entonces yo para responder un poco lo que preguntabas, Martín. El tema de los estándares de construcción. La realidad es que en Europa se está construyendo, como siempre, en cualquier sistema constructivo, en construcción, lo que llamamos construcción tradicional, que es la construcción húmeda, también en construcción en seco. Y en España particularmente, lo que yo estuve viendo, incluso en el estudio que yo estuve participando allá de proyectos, se está tratando de orientar, digamos, enfocar la construcción a construcciones ligeras de madera, por dos motivos. Por un lado, en una construcción ligera, ya sea de steel frame o sea, de metálica o de madera, uno tiene mayor facilidad de poner este tema de las aislaciones, de hacer las instalaciones de una forma más fácil, sin romper, sin complicaciones. Estás usando materiales que son mucho más amigables con el medio ambiente. Tengamos en cuenta que todo lo que es hormigón, ladrillos, cemento, son cosas que tienen un impacto ambiental muy alto, la huella de carbono que dejan es alta. En cambio, la madera, si bien no es que no tiene un impacto, porque por supuesto tiene una emisión de CO2 al provenir de árboles que se supone que absorben el CO2 durante su vida, lo que se llama es que tienen una emisión de carbono nula, se le dice así, porque lo estás compensando entre el momento que el árbol está creciendo y está absorbiendo con el momento que lo estás cortando y utilizando para la vivienda. Y además se considera un recurso renovable la madera, ¿sí? Si bien ya sabemos que si no se plantan árboles al mismo tiempo que se está talando, esto es algo que también es un recurso que se va a terminar, pero en teoría uno apuesta siempre a usar los recursos naturales más sostenibles y renovables posibles para justamente tener el menor impacto posible. Y me parece importante también destacar que acá en Argentina ya se está haciendo, yo hoy en día estoy colaborando con un estudio que se está dedicando a, este estudio particularmente es vivienda unifamiliar más que nada, pero hace todo en construcción ligera de madera, están usando los mismos sistemas que en España y tratan siempre de usar aislamientos que sean lo más naturales posibles, no usar tanto el EPS, sino usar más lana de vidrio, lana de roca y ese tipo de materiales que son más amigables. No vamos a poder evitar los metales al 100%, que son los que más impacto ambiental tienen,
pero sí reducirlo. No vamos a poder evitar, por ejemplo, algo de morteros o de cemento, de ladrillos, pero sí reducirlo, ¿sí? Al tratar de hacer, ya te digo, como siempre, se apunta a reducir al máximo posible, no eliminar el 100%, porque eliminar es casi imposible, pero sí reducirlo. Y, por ejemplo, en edificios de grande escala, como puede ser un hospital, un colegio, un edificio de oficinas o algo institucional, también es medio difícil hoy en día, con la tecnología que tenemos acá en Argentina, hacer un edificio que sea solo de madera, si bien en otros lugares existe que se hace estructura de madera inclusive, pero lo que uno puede hacer es empezar a combinar y poner la menor cantidad de estructura tradicional, y, o sea, por ejemplo, que la estructura principal sea de hormigón, pero después empezar a usarnos entre pisos y muros que sean con construcción ligera de madera, se pueden hacer esas combinaciones. Entonces, de esa forma, de a poco uno empieza a reducir cada vez más el impacto que generan los edificios e incluso puede hasta rehabilitar edificios existentes, que eso también se está haciendo mucho en España, justamente para, no vas a tirar abajo todos los edificios que se construyeron hasta hoy en día porque no son sostenibles, sino empezar a hacerlos un poquito más sostenibles, hacerles una rehabilitación donde, por ejemplo, los edificios, no sé, un colegio, que se pueda hacer algún tipo de aislamiento por el exterior y que ese edificio ya tenga un menor consumo y ese tipo de cosas. No me quiero extender tampoco mucho. Bueno, perfecto, clarísimo. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si, a ver, si quieren escribir, se la pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono y preguntar. Bueno, si no hay preguntas, Muy claro. lo podemos... Sí. Sí, se ve que Yo quiero tomarme estuvo un muy bien. momento para pedir disculpas en nombre de Fivertel. O sea, fundamental. Pido disculpas. Qué difícil. Bueno, agradecerles de vuelta a las tres chicas por las exposiciones. La verdad estuvo muy claro. Me parece que estaría bueno seguir fomentando este tipo de encuentros para ir profundizando en algunos temas. Me parece que dieron muchos subtemas para seguir charlando. Así que agradecerles también a todos los inscriptos, espero lo hayan disfrutado y bueno, ya despedirnos hasta el año que viene con los próximos encuentros de Panal. Agradecerles a los que participaron durante todo este año de diferentes webinarios y seminarios que estuvimos haciendo. Y bueno, desearles eso, muy, muy feliz año y que desear un mejor 2021 para todos y todas. Totalmente. Bueno, gracias, Martín. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima. Gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron presentes y escucharon. Especialmente mi presentación un poco agotadora. No, sin duda, igual coincido con Martín que cada una de estas presentaciones amerita un webinario independiente, porque Totalmente. un esbozo de primera información, digo, para seguir andando. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, cualquier cosa estamos en contacto, las redes de Panal las tienen todos, así que seguimos en contacto para futuros eventos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Nos estamos viendo, chao, chao. Chao. Chao, chao.